ustedes? Muy buenos días, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de hoy algo terrible. Llegó abril y se nos apareció la operación Renta 2024 y aparecen también algunas dudas respecto de quiénes van a tener que declarar sus impuestos y cuáles son los cambios que tendrá este proceso en esta oportunidad. Vamos a conversar con don Cristóbal Pérez, abogado, académico de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. ¿Cómo estás tú? Qué bueno que nos recibiste. Hola Miriam, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Oye, qué bien, oye, todo bien por acá, salvo que se nos apareció abril, pues, y abril significa operación renta, ¿no? Y eso significa también impuestos y por lo tanto hay que pagar. Como ocurre todos los años, Exactamente. este año, el 2024, se efectúa el trámite de la declaración de renta que permite a los contribuyentes, empresas, personas, etcétera, declarar sus ingresos anuales y cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Hay novedades este año? Así es, así es. A ver, hay alguna sutileza, unas cuantas declaraciones nuevas, por lo cual el Servicio de Impuestos Internos este año cuenta con mayor información que los años anteriores. Mira, déjame contarte un poco cómo funciona un poco esta operación renta, que yo la divido en un proceso que tiene tres etapas. Muy bien. La primera etapa es aquella en la cual diferentes agentes informadores o agentes retenedores proveen con información al Servicio de Impuestos Internos para que a partir de hoy día, 1 de abril, los contribuyentes en general puedan declarar sus ingresos. ¿Ok? O sea, cuando nosotros ingresamos a nuestra página web del Servicio de Impuestos Internos, vemos el formulario 22, que es la declaración jurada de impuesto a la renta, y ese formulario generalmente está prellenado. ¿Ah? Y el Servicio de Impuesto Interno ofrece esa propuesta de declaración en base a estas declaraciones juradas que fueron venciendo antes de abril, ¿ah? Y que proveyeron de información, por ejemplo, los bancos, ciertas instituciones, nuestros empleadores, entregaron información nuestra sobre nuestros ingresos al Servicio de Impuestos Internos y con esa información se nos puede hacer esta propuesta. Y a partir del día 1 de abril hasta el 30 de abril se puede hacer la declaración de renta. ¿Ah? Salvo que tengas devolución, en ese caso se puede hacer hasta el 10 de mayo. ¿Ya? Eh, Así que bueno, a partir de hoy día estamos entrando en la segunda etapa de la operación renta. La primera fue la que... Paremos un poquito. Dígame. Hablemos un poquito de la primera parte de la cual Así ya es. nosotros no necesariamente sabemos, ¿no es cierto? Porque son nuestros empleadores, son todos los agentes retenedores los que Exactamente. avisan. Ya. Pero ahí hay una cosa. Por ejemplo, ¿por qué hay algunos bancos, algunas instituciones que mandan un mail, ¿no? A su gente y que dice, tenemos la obligación de avisar que por sobre no sé cuánto, 56 millones, ponte algo así, no sé, tú me lo corroborarás, tenemos que informar. ¿Qué pasa con eso? Aunque tengamos 2 pesos en alguna parte, nosotros, ¿todo eso va a llegar a impuestos internos? No, 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 eso es una novedad este año, de hecho. Y efectivamente, las instituciones financieras deben entregar información de sus clientes al Servicio de Impuestos Internos, pero no de todos, sino que de aquellos que tengan en sus cuentas movimientos por montos superiores a 1.500 UF, que es alrededor del monto que mencionaste tú. ¿Ah? Pero eso dentro del mes, ¿ya? Ah, O correcto. No es sea, que yo si tú tengo los tienes eso ahorros de mi dentro, vida, tengo los ahorros de claro, mi vida ahí, qué sé yo. No, es si yo muevo esa plata o la o si, o deposito si o la, la saco, ya, o si la tienes en cuenta, ¿ah? ya. Si tienes ese monto en tu cuenta corriente, digamos, o sea, un monto superior a Ujú. 1.500 UF, durante un mes esa información va a fluir al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos va a tener esa información y es una forma de, digámoslo así, levantamiento del secreto bancario, ¿ya? Ya, Eh, ya. Bueno, eso es una de las novedades, digamos. Pero eso afecta
solamente a los contribuyentes, digamos, que están dentro de ese monto que recién comentamos, ¿ya? Claro. Bien, bueno, ahora hay que saber quiénes están obligados, ¿no es cierto?, a presentar esta declaración. ¿Quiénes? ¿Quiénes están Ah, obligados a presentar esta declaración que de hecho, como dices tú, está prehecha? Impuestos Internos te hace una propuesta que tú puedes estar o no a favor, digamos, acatarla o no, pero ¿quiénes ahí tienen que declarar obligadamente? ah, Eso, a ver, primero tenemos que distinguir entre aquellos que están obligados a declarar impuestos de primera categoría, que son generalmente empresas. Ellos están todos obligados, ¿ya? Ahora, quienes hacen la declaración del impuesto global complementario, generalmente nosotros, personas naturales, quienes debemos declarar son aquellos que tenemos ingresos superiores a 13,5 UTA, que eso es alrededor de 10 millones y 10 millones y medio al año, ¿ya? O aquellos que tienen más de un empleador, ¿ah? Que tienen más de una fuente de ingreso. Por ejemplo, personas que tienen dos empleos o bien personas que tienen un empleo, pero que al mismo tiempo hacen boletas de honorarios por trabajos como servicio independiente, digamos. Esporádicos, claro. Eh, Exactamente. Y lo más importante es que la ley también otorga ciertos beneficios para que nosotros podamos reducir nuestra base sobre la cual se calcula el impuesto. Y para poder hacer efectivo esos beneficios hay que hacer la declaración de renta. Oye, ¿Ya? ahí me entró al tiro una duda. Eh, Sí, dígame. de partida, eh, ¿uno tiene que hacer eso o ya en la propuesta viene también incluido? Bueno, hay que revisar esa propuesta porque, Ya. como bien le comentaba en un principio, estos agentes retenedores envían esa información al Servicio de Impuesto Interno y el Servicio de Impuesto Interno la procesa y luego se la propone a usted, ¿cierto? Pero puede suceder que el sistema no está actualizado, ¿ah? O sea, si uno se mete hoy día o mañana, a lo mejor esa información no esté todavía en el sistema, ¿ah? Así que puede ser que sobre todo durante los primeros días, uno tiene que revisar en detalle a ver si es que efectivamente le llegó toda la información, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, en cuanto a los beneficios, el Servicio de Impuestos Internos muchas veces no tiene cómo saberlo. Por ejemplo, si uno tiene varios hijos en edad de colegio, en la educación básica o media, la ley nos otorga el beneficio de poder descontar hasta 4,4 UFs por hijo, ya si nosotros estamos pagando el colegio, que eso es alrededor de 160.000 pesos, ¿ya? Por hijo, Y eso no tiene cómo saber los servicios. ¿Ah? Por hijo, por hijo, exactamente. ya. Por hijo. Exactamente. Y se puede dividir entre padre y madre, ¿ya? Y eso, la única forma de solicitarlo es incluyendo esa información en la declaración de impuesto a la renta, que eso lo más probable es que no esté en el prellenado del formulario, digámoslo así. ¿Ya? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es el de los intereses por dividendos hipotecarios. O sea, si yo me compro una casa nueva usada, muy bien, con un crédito hipotecario, yo debo pagar el dividendo y además los intereses. Claro. Esos intereses, ¿no es cierto? Yo los puedo deducir de mis impuestos, ¿ya? Obviamente con un tope. El tope es de alrededor de 1 millón de pesos al año. ¿Ah? Ah, pero no deja de Y ser, aquí, po. No deja de ser. no, o sea, perdón, es alrededor de 6 millones de pesos. ¿Ah? El límite de 1 millón de pesos es para el beneficio de que esto es una novedad este año, que salió una ley para incentivar el mercado inmobiliario que ha estado bastante lento. Entonces salió una ley que si uno compra un inmueble nuevo entre octubre del 2023 y septiembre de este año, del 2024, uno va a poder también descontar de la base imponible del impuesto global complementario no solamente los intereses, que ya les comenté, sino que también el dividendo que se paga, ¿ya? Ah, Y qué ese bueno. dividendo también tiene un límite, en este caso es de 1 millón de pesos, y el beneficio se otorga por un plazo máximo de 6 años, ¿ah? O sea, hasta el año 2029 uno va a poder descontar 1 millón de pesos anuales, pero para eso hay ciertos requisitos, ¿no es cierto? Que el bien inmueble sea
un bien inmueble nuevo, construido, digamos, recientemente, y que se haya comprado entre las fechas que mencioné, octubre del 2023 y septiembre del 2024, ¿ya? Ya. Bueno, esa es una novedad de este año. Otro caso también, y otras personas que están obligadas a presentar esta declaración, son aquellos que hicieron uso de la solicitud del préstamo del pilar solidario, ¿no? Aquellas personas hicieron uso de ese préstamo, ahora tienen que pagarlo, ¿ya? O sea, el préstamo fue el año 2020-2021, ahora tienen que pagarlo. Y la forma de hacer el pago es a través de la declaración de renta, ¿ok? Entonces, bueno, esas personas están obligadas y el monto de devolución de ese préstamo es de un 30% de la deuda, ya con un máximo de un 5% de los ingresos declarados, ¿ya? Eh, bueno, esa es otra novedad también. ¿Ah? Oye, ¿y ese préstamo por cuántos años? Es porque de repente, a ver, tenía unos años de gracia, uno ya no se acuerda mucho. La gente fue y pidió las lucas nomás. Exactamente, pero ahora toca pagarlo y como le comentaba, este año es de un 30%. O sea, un Ya, 30% de la deuda, ¿ah? Salvo que sea, digamos, superior al 5% de su ingreso que claro. declaró en el formulario. En ese caso, el máximo va a ser el 5% de su ingreso. ¿Ah? Así que, digamos, esta es una cuota, el año siguiente será la siguiente, digamos. ¿Ah? Ya, sí, y era por una cierta cantidad de años y si no, caducaba, digamos, en algún minuto, no sé en cuántos años, eso no me acuerdo. Claro, claro. Bueno, eso ahí yo creo que los abogados en temas de operaciones bancarias creo que podrían explicárselo. Yo la verdad que Claro, no conozco no, sí, sí, exactamente ese sí, tema. pero ¿Mm? era para hacer el comentario. Oye, estamos en plena ya, la primera etapa ya pasó, la segunda etapa ahora, empezamos a tratar de hacer nuestra declaración de ver, ya, yo entro, reviso, tengo que revisar sostenedor por sostenedor. ¿Qué pasa si hay alguno que no avisó o que dice de repente, cómo es como en trámite o en consulta o qué pasa ahí? Exactamente. O sea, usted, a ver, esto es una propuesta. O sea, usted puede hacer los cambios que usted quiera. ¿Ah? En definitiva, si la declaración está bien hecha, bien por usted. Si la declaración está mal hecha, usted va a pagar las consecuencias, digamos. ¿Ah? Entonces, uno tiene que revisar que efectivamente la información que está en el formulario es la correcta en base a los ingresos que usted tuvo. Ya, por eso hay que revisarla y por eso yo doy el consejo que la declaración no se haga en los primeros días, ¿ah? Sino que se espere un poquito para asegurarse que llegue la información. Muy bien. Y bueno, esa información se puede ajustar o arreglar sin ningún problema, digamos, en su página web, ¿ya? Porque si la declaración está mal hecha, ¿no es cierto? Y usted presenta esa declaración y luego se dio cuenta, ¿no es cierto?, que hubo un error, va a tener que hacer una rectificación, ¿no es cierto? Y si hay una deuda tributaria, eh, por no haber hecho la declaración de impuesto a la renta, va a tener que pagar no solamente la deuda, sino que la deuda primero reajustada, en segundo lugar con intereses, que son intereses de un 1,5% mensual, o sea, 18% al año, más una multa, que la multa corresponde a un 10% si el retraso es inferior a 5 meses. Si es superior a 5 meses, la multa será de un 2% por mes, con un tope de 30%. O sea, las penas, digamos, son bastante altas en ese sentido. ¿Ah? Así que es mejor tomárselo con calma, y este es mi consejo, revisar la declaración detenidamente y asegurarse que no falte nada. Ahí. ¿Mm? Perfecto. Oye, sí, porque si no, las penas del infierno, como dices tú, caen sobre ti, ¿no? Y te sale Exactamente. bastante más caro. Pero hay mucha gente que está, por ejemplo, en el tipo que boletea, ¿no? Es lo típico. Exactamente. Está el 12, el 31 en la noche, están listos a las 0001 y ve la declaración y tú le da porque lo que quieren es que le venga de vuelta. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué está pasando? Hay mucha gente que de repente dice, no, me sacaron esto, me quitaron lo otro, etcétera. A mí antes el 10% me significaba, no sé, cambiar el auto, por decirte, no sé, Exactamente. que sí, po. ¿Y qué pasa ahora con esas devoluciones? Bueno, a ver, antes que todo, hoy día eso ya no es un 10%, es un 13%. Exacto, sí. Y va a seguir aumentando un 13,75%. ¿Ya?
para el próximo año. Y eso, a ver, si uno presenta la declaración dentro de los primeros días, ¿ah? Porque hay etapas, ¿no es cierto? Sí. Dentro de las primeras, creo que si no me equivoco, son los primeros 10 días o algo por el estilo, la devolución se hace en la primera tanda, que el año pasado fue, creo que la tercera semana de abril, Ujú. ¿ya? Ahora bien, esa devolución se hace siempre y cuando, ¿no es cierto?, el monto al recalcular, ¿no es cierto?, el impuesto a la renta en base a la declaración de todos los ingresos anuales, el impuesto es inferior a lo que se retuvo, ¿ya? Porque si uno, ¿no es cierto?, boleteó y le retuvieron el 13%, pero resulta que tuvo otras fuentes de ingresos, por ejemplo, un empleo, ¿ya? Puede ser que, en definitiva, su impuesto al final del año, ¿no es cierto?, sea superior, o sea, considerando todas sus fuentes de ingresos, sea superior a lo que pagó por ese 10%, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso puede ser que incluso tenga que pagar, ¿ya? Ahora, la regla más general y lo más común en Chile es que las personas tengan un solo empleo, ¿no es cierto?, un solo empleador, y que esa sea su única fuente de ingreso. Por tanto, en principio, lo más común debe ser prácticamente sin devolución o sin pago, ¿no es cierto? Porque ya se hizo la retención adecuadamente por el empleador. Pero en los casos de quienes boletean, ellos efectivamente tienen que hacer esta declaración y, bueno, si quieren la devolución rápido, digamos, mi consejo es que revisen bien el formulario prellenado y que lo presenten igualmente no dentro de los primeros días, pero dentro, digamos, luego de la primera semana. ¿Mm? Oye, pero los que tenemos que pagar global complementario, en los que me incluyo porque tengo más de un empleador, me llegan platas por distintos lados, digamos. eh, ¿Qué pasa con esta sumatoria de cosas en el que uno un poco como que pierde el cuánto gana, cuál es la escala? Porque uno nunca sabe eso. ¿Cuál es la escala? Porque la escala, tengo entendido, del programa complementario va cambiando, va variando todos los años. O sea, a ver, han habido algunos cambios, eso es efectivo, pero lo que cambia es el reajuste, ¿vale? O sea, Ya. los tramos son los mismos. Hubo un cambio no hace mucho que aumentó la última tasa. O sea, hace poco el tramo máximo era de un 35%, hoy en día es de un 40%, ¿ya? Pero la progresión del impuesto global complementario, que es la misma que la del impuesto de segunda categoría, que es la que pagan todos quienes por las rentas del trabajo, digamos, es la misma. Y es una progresión que va del 0 al 40%. Eso no significa, al ser progresivo, no significa que cuando uno llegue al tramo o suba de tramo, no significa que todos los ingresos estén sujetos a esa alícuota, digamos, sino que es por tramo. O sea, uno siempre va a pagar, en este caso, el tramo exento, que es de un cero, es de cero, digamos, por, si no me equivoco, es alrededor de 800.000 pesos al mes. ¿Ah? O sea, bajo 10 millones 400 mil pesos al año. Eso va a ir siempre con cero. Y lo que supere, digamos, ese monto se va a grabar con el primer tramo y lo que supere el tope del primer tramo con la alícuota del segundo y así vamos hasta llegar al último tramo, digamos, en el caso en que así sea. ¿Ah? Pero esa es la gracia de un impuesto progresivo, ¿ya? Esa es una muy buena aclaración porque en general la gente dice, uy, me pasé por Luca y resulta que tengo que No, pagar todo. No, po, es por la Luca que se pasó con la exactamente, que es la que... exactamente. Oye, otra cosa, el global complementario, a ver, mi empleador a mí me retiene, ¿no es cierto? A todos nos retiene un 10%, un X. Eh, y eso lo va depositando a mi cuenta de Servicio de Impuestos Internos, se supone que mensualmente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Que yo puedo pedir, por ejemplo, no me retenga el 10, reténgame el 14, de tal manera de que así cuando yo llega abril yo soy feliz. A ver, hay que entender primero cómo funciona la lógica. ¿Ah? O sea, Ujú. a ver, en Chile no tenemos impuestos personales y no tenemos impuestos corporativos. Lo que tenemos son impuestos por categorías de renta, tipos de renta. ¿Qué significa eso? Que las rentas del trabajo
ya sean estas por un trabajo dependiente, es decir, por el empleo, o sea, Ujú. teniendo un empleador, digamos, o bien por rentas del trabajo independiente, boleteando. ¿Ah? Esas rentas están sujetas al impuesto de la segunda categoría, ya que son, en el caso de tener un empleador, lo que hace el empleador es que hace el cálculo de cuánto es lo que usted ganaría en el año, ¿no es cierto? En base a eso se hace el cálculo y le retiene cada mes un porcentaje en base a ese cálculo, ¿cierto? Entonces, lo que se hace a fin de año, cuando nosotros presentamos la declaración de renta, que es la declaración del impuesto global complementario, es que considera tanto las rentas de la segunda categoría como cualquier otro tipo de renta. Entonces, engloba todo, digamos, y en base a eso se hace el cálculo, ¿ya? La otra categoría es la de la primera categoría, ¿cierto? Y eso lo pagan generalmente las empresas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las retenciones del empleador, efectivamente lo que va a hacer el empleador es retenerle una estimación, por ponerlo así. Por eso a fin de año muchas veces tenemos devoluciones o tenemos que pagar, ¿no es cierto? Porque puede ser, por ejemplo, que hubo una variación en el sueldo, o bien una persona que trabajó 6 meses, ¿no es cierto? Y los otros 6 meses estuvo a honorarios, digamos. ¿Ah? Entonces, a fin de año, porque la ley lo dice así, digamos, en Chile es por año, o sea, se calcula del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, hay que considerar todas las rentas que se tuvieron en ese año y lo que hace el empleador es una especie de estimación que retiene, ¿no es cierto? Y luego lo entera al Servicio de Impuesto Interno a su nombre. O sea, es un agente retenedor el empleador. Claro que sí. Oye, bien breve porque se nos termina el tiempo. ¿Qué es elusión y cuál es la diferencia con la evasión? ¿Qué es lo que siempre nos hablan respecto de las empresas, ¿no? Y por último, también una pequeña cosita. ¿Hay algún alcance este año con aquello de los papitos corazón? Sí, a ver, voy a partir por la segunda porque está muy relacionado con la declaración de renta. ¿Ya? Bueno, eso es otra cosa que está pasando o sea, que va a pasar a partir de hoy, digamos, en la declaración de renta, que aquellos papitos corazón que tienen deudas de pensión alimenticia no van a obtener su devolución del impuesto a la renta, se lo van a retener, ¿ya? Así que aunque ellos en el fondo hayan pagado más durante el año, o sea que su 13% en el caso de ser un trabajador independiente, su 13% sea que le retuvieron sea superior a lo que ellos tienen que pagar de acuerdo al cálculo que hacen a fin de año, eso no se lo van a devolver, sino que se va a quedar retenido para pagar la pensión alimenticia que deben, ¿ya? Eso es lo primero. Así que Ya. ahí te respondo tu segunda pregunta. Y en cuanto a la primera, a ver, es una pregunta muy difícil y de hecho está muy de moda porque hace el martes, de hecho, el martes 19 de marzo de la ¿Sí? semana, ¿sí? Salió el primer fallo que declaró la elusión en Chile. Nosotros tenemos normas anti-elusión desde el año 2015 y recién ahora un tribunal tributario y aduanero dictaminó la elusión. A ver, ¿qué es lo que es la elusión? La elusión está regulada en el Código Tributario y dice en simple, digamos, con pera y manzana, que en principio lo que se hace es una serie de actos que en la forma cumplen con la ley, pero que considerados todos ellos en su conjunto no tienen un propósito distinto que pagar una menor cantidad de impuestos o evitar el pago de impuestos. ¿Ya? Ya. En cambio, la evasión es directamente sabiendo que tengo que pagar algo, o Ya. sea, no lo pago. ¿Ah? Eh, por eso mismo, la determinación de la elusión es bastante difícil, porque en principio los actos que se realizan son todos lícitos, son todos legales, cumplen con sus formas jurídicas, digámoslo así, ¿ya? Pero que considerados todos ellos en un conjunto, no tienen ningún sustento económico, sino que simplemente lo que se busca con ese actuar, digamos, es obtener un beneficio tributario que no se hubiese obtenido sin incurrir en dichas formas jurídicas. La evasión eh, es distinta, es que directamente se realiza un acto que tiene una consecuencia tributaria y simplemente no se cumple Con la norma, claro, pues claro, no y se se, sabe que las exactamente, tasas. se genera el hecho grabado, por decirlo así, y no se,
y no se paga. O sea, Claro. esa es la principal Oye, diferencia. y ahora sí que para terminar, ¿es cierto que si hubiera menos evasión y menos elusión, en realidad la cantidad que se recauda como impuesto sería, pero sustancialmente mayor? A ver, hay un informe que hizo Michel Corrat y otras personas, él fue el ex director del Servicio de Impuestos Internos, que efectivamente así lo dice. Ahora, o sea, obviamente sí, a ver, obviamente sí. El tema que como le comentaba, la determinación de la elusión es bastante compleja, es una zona un poco gris, porque los contribuyentes tienen, por un lado, la opción de realizar el derecho de opción. ¿Ah? O sea, si tú quieres realizar un acto y tienes dos opciones legales para hacerlo, puedes elegir, digamos, sin ningún problema. El tema es cuando una de ellas no tiene ningún sustento económico, ¿ya? Y eso muchas veces también es difícil de dilucidar. Así que, efectivamente, sí. O sea, si se disminuye la evasión, sobre todo, y la ilusión, efectivamente habría una mayor recaudación, porque la ilusión lo que busca es Claro. efectivamente, digamos, no tener ningún sustento económico, sino que simplemente pagar menos impuestos. Pero la zona es un poco gris, es un poco difícil determinarla. Perfecto. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Me quedaron varias preguntas adentro, pero ya es problema mío en realidad. Que el tema es un tema bastante complejo y tiene muchas Sí, aristas. sí, Bueno, porque además las situaciones de cada uno son diferentes, ¿no es cierto? Bueno, por algo existen ustedes también, por los abogados tributarios, ¿no es cierto? pues, bueno, muchas gracias por la invitación, Miriam. Oye, le Espero, damos el... Sí, ah, diga. espero haber resuelto algunas dudas de la gente que nos está escuchando. Por supuesto que sí, muchas dudas nos aclaró don Cristóbal Pérez, abogado académico de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.